La mejor enseñanza no es la que va de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Hermano, un privilegio poderte saludar, una alegría poder llegar a tu corazón y a tu hogar con una explicación bíblica sobre un tema muy conocido en la palabra del Señor, y es la batalla entre David y Goliat. ¿Por qué? Porque es una batalla en un encuentro desigual, es decir, un joven venciendo a un gigante en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Quiero que veamos la Biblia. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Menciona la Biblia otro nombre además de David que venció a Goliat? ¿Es así? Vea la siguiente enseñanza para que podamos explicar la Biblia de un contexto histórico y un contexto espiritual. Veamos la palabra del Señor y no te pierdas la siguiente enseñanza hasta el final. Dios te bendiga. Muchos conocemos la preciosa historia de David contra Goliat, aquel joven que en un conflicto desigual había fulminado la vida de aquel gigante de la ciudad de Gat y muerto en el poderoso nombre del Señor Jesús. Pero veamos la Biblia que dice en 2 de Samuel 21:19, donde se menciona otro nombre que había matado a Goliat, el nombre de Elhanán. Veamos la palabra del Señor para tener una mayor claridad al respecto. 2 de Samuel 21:19 dice: Hubo otra vez guerra en Go contra los filisteos, en la cual Elhanán, hijo de Jareogín de Belén, mató a Goliat geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Acá vemos otro nombre diferente al nombre que realmente había sido descrito en 1 de Samuel capítulo 17, verso 50 y verso 51, el cual dice así: Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Acá en los versículos descritos que hemos leído hay aparentemente una contradicción, ya que 1 de Samuel 17 presenta a David como la persona que mató a Goliat, pero en 2 de Samuel 21:19 señala al Elhanán que mató a Goliat. Esta es una contradicción aparentemente que estaría uno y otro versículo en contra de los nombres dados de la persona que mató a el gigante Goliat. Pero vamos a ir a una cita que está de Primera de Crónicas 25, y dice la palabra del Señor: Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y Elhanán, hijo de Jair, mató a Lagmi, hermano de Goliat geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Acá vemos verdaderamente el versículo que menciona a la persona que mató Elhanán. Vemos en la Biblia que estas palabras habían sido omitidas, el hermano de. Si revisamos los textos masoréticos, vemos que la palabra se cumple a exactitud. Acá vemos a un escriba transcribiendo la palabra del Señor del texto masorético que omitió las palabras el hermano de.
Ahora, también vemos algunas Biblias que han traducido el texto original de los textos masoréticos, como lo es. Veamos un ejemplo en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Veamos ese versículo de 2 de Samuel 21:19, como dice, durante otra batalla en Gob, el Hanán, hijo de Jair de Belén, mató al hermano de Goliat de Gat. El asta de su lanza era tan gruesa como un rollo de telar. Como podemos ver, la Nueva Traducción Viviente aquí sí menciona que es el hermano de Goliat de Gat. No omite esa parte. Vemos que hay una mala traducción de los textos masoréticos en las distintas versiones de la Biblia, no así en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué es el texto masorético? Es la versión hebraica del Taná usada oficialmente entre los judíos. En el cristianismo se hizo popular en Occidente usar fuentes hebraicas a partir de la época medieval tardía y se ha utilizado con frecuencia como base para las traducciones del Antiguo Testamento. Los más antiguos manuscritos completos del texto masorético vienen del siglo IX después de Cristo, pero existen fragmentos más antiguos que parecen pertenecer a la misma familia textual. Los textos masoréticos contienen variantes, algunas significativas respecto de la versión griega llamada Septuaginta, usada en la Vulgata como base por San Jerónimo. Veremos la parte histórica. La ciudad de Tel Es-Savi. Esta se encuentra en un sitio de 91 metros sobre la llanura de Filistea. Tel Savi fue una localidad palestina situada en las orillas del sur del Uadi Ahur, a 35 kilómetros al noroeste de Hebrón. Se han llevado a cabo, oiga mi querido hermano, excavaciones desde 1996. Ahorita desplegamos también en pantalla dichas excavaciones, donde se ha comprobado que el sitio estuvo habituado virtualmente de manera continua desde el Calcolítico. ¿Qué es Calcolítico? Es la edad del cobre hasta los tiempos modernos. Asimismo, se ha comprobado que ahí estuvo asentada la ciudad de Goliat, llamada Gat, que en hebreo significa lagar. Era una de las 5 ciudades del estado de Filistea situadas al noroeste de la zona controlada por estos según la Biblia. En los tiempos de David y Salomón, el rey de la ciudad era Achís. Acá vemos, hermano, que la Biblia se cumple en la parte espiritual como en la parte histórica. Estas excavaciones determinan la existencia aún en piedras grabadas con los nombres de Uliat y Goliat que se han encontrado en dichas excavaciones, comprobando así la veracidad de la historia de David y Goliat, que fue tan real como la palabra del Señor. Gracias, mi querido hermano, por permitirnos llegar a tu hogar y a tu corazón con explicaciones de la Biblia a profundidad. Hoy no nos resta más que hacer una oración al Señor. Gracias, buen Padre, gracias, Padre Celestial, porque siempre iluminas nuestra vida con tu bendita palabra. Gracias, Señor, por la explicación de esos textos bíblicos que una vez y para siempre llegan a nuestra vida para edificarla de una manera como tú la dictaminaste. Gracias, Señor, gracias, poderoso Rey, por ir siempre delante de nosotros mostrándonos ese camino recto a seguir, que solo usted lo ha trazado. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora no nos resta más que decirte que nos vemos en la siguiente enseñanza. Dios te bendiga.